Les invito a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 23. Y hoy terminamos este capítulo y Dios mediante el domingo que viene ya comenzamos con el último capítulo del Evangelio de Lucas que venimos estudiando ya hace mucho tiempo. Lucas, capítulo 23, versículo 50 al 56, como hemos leído hoy. Pero antes vamos a pedir la guía de Dios. Oramos, iglesia. Señor, una vez más, estamos ante tu palabra santa, inerrable, infalible. Estar ante ella es estar ante tu presencia también. Y necesitamos, Señor, como creyentes, una vez más, Señor, de que tener una disposición en el corazón humilde de oír tu voz, de que hoy, Señor, nos edifiques, nos redarguya. Y a la vez también, Señor, entendemos que la salvación también es a través por el oír. Y quizás acá en este auditorio o las personas que nos escuchan, Señor, por internet, necesitan, Señor, desesperadamente de la salvación. Pedimos también por tu obrar en esas personas y que hoy, Señor, como dice tu palabra, hoy sea el día de salvación de ellas. Utiliza tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije al principio, ya terminamos el capítulo 23 de Lucas que venimos estudiando y entramos en la porción central de lo que es el Evangelio de Lucas, porque finalizamos el domingo pasado la muerte del Señor en la cruz. Y generalmente en el mensaje central del Evangelio siempre hablamos de lo que es la muerte de Cristo y su resurrección, que es lo que vamos a empezar a ver el domingo que viene. Lucas capítulo 24 comienza con ese evento, el evento de la resurrección de nuestro Señor. Por eso Pablo se propuso ir a predicar a Cristo y a este crucificado. Pero en medio de esos dos eventos, de la muerte que hemos finalizado el domingo pasado y la resurrección, está quizás uno de los eventos más descuidados por la iglesia, que es la sepultura del Señor. Si yo hoy acá le pregunto y levante la mano, que no lo voy a hacer, o hacemos una encuesta y le digo, si usted alguna vez se puso a pensar o a estudiar o a ver que la sepultura es tan importante como la muerte y la resurrección de Cristo, seguramente encontramos que nunca hemos puesto nuestros ojos en este evento. Y la Biblia habla de eso. Por eso Pablo, cuando le habla a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, y hace un resumen, una condensación de lo que es el mensaje central del Evangelio, le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conformes a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Habla de muerte, habla de su sepultura y habla de su resurrección. También Pablo en Romanos capítulo 6, implicando ya a los creyentes una nueva vida en Cristo y cómo nuestra vida de santificación, también pone el ejemplo de cómo afecta esto a nuestra vida diaria. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, énfasis agregado, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. El bautismo, en una vida nueva representando en el creyente, también es un simbolismo de lo que es nuestra vida en Cristo y que ya morimos con Él, y que fuimos sepultados con Él y que luego resucitamos con Él. Por eso, hoy la idea central del texto que vamos a leer ya en este mismo momento, que es, como ustedes vienen ahí en la Reina Valera Nueva 60, dice Jesús es sepultado, pero la idea central es resumir en una frase lo que el texto quiere decir. Los textos quieren decir es que Dios es soberano sobre todas las cosas.
la autenticidad de las Escrituras, la veracidad de las Escrituras que se van en sus afirmaciones, que se cumplen cada detalle como venimos viendo en el Evangelio de Lucas, y que Cristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios y el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y la sepultura del Señor Jesús prueba todas esas realidades. Que Dios es soberano, que lo controla todo hasta cada detalle de cada evento, de que las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, es veraz, es inerrante, no contiene errores, es fiel, no se equivoca, y que Jesús es quien dijo que Él es el Salvador del mundo, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Había un varón llamado José, Lucas 23, versículo 50, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es por eso que si usted, aún mismo como creyente o no, está luchando con el hecho de saber si hay un propósito divino en todo, si Dios lo controla todo, si la Biblia es verdad y si Cristo realmente es quien dijo ser, en estos textos vamos a encontrar pruebas suficientes de que lo que Él dijo es verdad, que la Biblia es verdad y que Él es soberano. Pero tenemos que entender también que, miren ahí también en sus Biblias, estos eventos que estamos viendo en la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, como vamos a ver el domingo que viene, aparecen en los 4 evangelios. Marcos lo cita, Mateo lo cita, Juan lo cita y por ende también Lucas. Por eso también tenemos que hacer, como también el domingo pasado el pastor hizo, una sucesión cronológica y traer detalles de los otros evangelios para entender mejor lo que estamos estudiando. Por eso les pido, por favor, yo lo tengo acá anotado, que me acompañen a Juan antes de ver Lucas, para ver lo que es el primer punto. El tema de lo que vamos a ver en la predicación, el título le puse los participantes de la sepultura de Jesús para cumplir su voluntad. Los participantes de la sepultura de Jesús para cumplir su voluntad. Hubo personas que participaron. Podríamos ir varios grupos. Y la primera fueron los líderes judíos y un soldado romano. Pero la idea también acá es que participan los líderes judíos y los soldados romanos, pero Dios preserva el cuerpo de Jesús. Estudiando la semana, el pastor MacArthur dice que Jesús había muerto, pero que Él mismo estaba orquestando y diseñando cada detalle de su sepultura. Y en parte lo creo, porque Jesús es Dios. Pedro dice que estuvo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús no puede morir, Dios no puede morir. Jesús murió, Dios no puede morir, pero Él está orquestando, diseñando cada detalle que vamos a ver de su propio funeral, de su propia sepultura. Acompáñenme a Juan capítulo 19 para ver el suceso cronológico de lo que vamos a ver hoy en cuanto a la sepultura. ¿Y quiénes son los primeros participantes? Juan 19, versículo 31 al 37, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirará el que traspasaron. Bien, en el Evangelio de Lucas, como vimos el domingo pasado, el Señor finalizando él dijo: Señor Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu, y habiendo expirado entregó su vida. Juan, en el versículo 30, ustedes lo vemos que también el domingo pasado lo vimos, en el paralelo, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Estamos ahí, esa es la secuencia cronológica. Estamos en Lucas, pero Juan da un detalle que Lucas no lo da. Es muy importante. Por eso el versículo 31. Entonces los judíos, cuando Juan habla de los judíos, habla generalmente siempre de los líderes religiosos de Israel. La plana mayor, el Sanedrín, el concilio. Miren, dice ahí: por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, eso da a entender que era el día viernes. El domingo pasado vimos nuevamente que es día viernes, Jesús muere a las 3 de la tarde, crucificado. Y dice: a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué Juan aclara eso? Porque el día de reposo, ese día de reposo que se está avecinando, es un día de gran solemnidad para Israel. ¿Por qué? Porque es la Pascua y porque es el día de reposo. Se fusionan esas dos fiestas ahí judías, el día de reposo y el Pascua. Esta gente, estos líderes, dice, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas. Miren el texto ahí. ¿Qué es eso? Y fueran quitados de allí. Fueran quitados de allí. Bueno, esta gente estaba basándose en lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios dice en Deuteronomio 21, si alguno muere, dice, y los que son colgados en un madero, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Deuteronomio 21, 23. Sin falta lo enterrarás ese mismo día. Y escuchen bien esto: porque maldito por Dios es el colgador, y no contaminarás tu tierra. Qué hipócritas que son, ¿no? Ellos están preocupados por la fiesta de la Pascua que se está avecinando. Ahí vemos lo que es la hipocresía de la religión también. Mataron al Hijo de Dios, hicieron todo ese, como hemos estudiado, toda esa farsa de todos esos juicios ilegales. 7 veces se dijo que el Señor fue inocente, a ellos no le importó. Incitaban al pueblo para que digan: suéltanos a Barrabás, pero ellos están preocupados para que su tierra no sea contaminada. Y van y le piden a Pilato. ¿No era que ellos no querían contaminarse y no se acercaban al pretorio? Ellos van adelante de Pilato, quiebran su ley ceremonial, no les importa nada, pero tienen tanto odio hacia el Señor y le dicen, le ruegan, miren el versículo 31, que le quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Lo que ellos le están pidiendo a Pilato era llamado el crurifragium. Cruri viene de cruz, fragium es fractura. Están pidiéndoles, eso era utilizado por los romanos, miren lo cruel que era la crucifixión. Que con un martillo de hierro se les quebraran las piernas a los crucificados. Imagínense eso, más allá de todo eso lo que ya habían pasado antes de ser crucificados. Las piernas se les quebraban y las piernas solamente de ellos les servía para poder exhalar y poder subir y ellos respirar. Al quebrar las piernas ellos no podían hacer fuerza con las piernas y morían por asfixia. Y eso aceleraba la muerte. El crurifragium. Ellos dan, aplícales el crurifragium. Como vimos también ahora en el inductivo, los muertos en la cruz generalmente tardaban de 2 a 3 días en morir. No morían rápidamente. Era una muerte cruel.
Sufrían realmente. Por eso una historia dice que el que moría en la cruz moría 1000 veces. Los atacaban las aves de rapiña, los perros. Y ellos están pidiendo eso. Y dice que en el versículo 32, vienen pues los soldados, miren, estamos en Juan, viendo los que están participando de la sepultura ahí, le quiebran las piernas al primero y así mismo al otro. ¿Quiénes son estos? Los ladrones. Que había sido crucificado con él. Mas cuando llegan a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hermanos, si estos soldados sabían si una persona estaba viva o muerta, eran estos mismos soldados, porque esa era su especialidad, eso era su trabajo. Ellos vivían crucificando gente. Y el texto lo dice, Juan lo quiere resaltar, que llegaron a Jesús, ya lo vieron muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Eso no tiene ningún simbolismo, tecnología o una aplicación teológica. Eso es algo, un síntoma físico. Cuando este soldado, miren ahí el texto, traspasa el cuerpo del Señor, seguramente, al estudiar un poco en la semana, no soy médico, pero dicen que, pregúntenle a un médico, traspasa, sale sangre, pero también sale un líquido linfático muy parecido al agua, debido a que, y esto es interesante, y esto es precioso, Jesús, cuando entrega su espíritu, cuando expira, literalmente se explotó el corazón. Su corazón físico. Explotó su corazón y ahí muere. Juan lo que está diciendo y lo que quiere hacer ver es que Jesús murió. Hay farsas por ahí, leyendo en la semana decían, no, pero ¿sabían que muchos creen que Jesús no murió literalmente, ¿no? Físicamente. Y muchos dicen que Jesús no, estuvo en un coma inconsciente. Que cuando fue llevado a la tumba, más las especies que le pusieron, que vamos a ver ahora, más la temperatura de la tumba, él revivió y salió. No, hermano, Jesús murió. Y Juan lo está dando en evidencia. Y este soldado está diciendo, y va a Pilato. Pilato se sorprende luego, que dice, pero ¿cómo que murió? Claro, si los crucificados tardaban muchos días en morir. ¿Cómo 6 horas ya murió? Pero Dios es soberano. Pero Dios lo controla todo. Cristo lo está controlando todo. Él se estalla el corazón y Él está usando la maldad de estos hombres, su hipocresía, su odio. ¿Pero para qué? Para sus propios propósitos divinos. Y Él preservó el cuerpo de su Hijo. Pero miren lo interesante de acá estos. Versículo 34, uno de los soldados le abrió el costado, lo vieron con una lanza, al instante salió agua y sangre, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, dice Juan, está hablando del mismo, y él sabe que dice de verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Y ahí hay 2 escrituras. Miren ahí el versículo 37 de Juan. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué escritura? Bueno, la primera, no será quebrado hueso suyo. Eso habla Salmo 34:20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y también hay otra escritura que es Éxodo 12:46, que está hablando del Cordero Pascual, del Cordero que debía ser sacrificado para celebrar la Pascua, y dice, ningún hueso de ese Cordero debía ser quebrado, ninguno de sus huesos. Acá tenemos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que Dios está al control de todo. Porque hermanos, miren el versículo 34, ese soldado, también, cuando está traspasando el cuerpo del Señor, en ningún momento pensó seguramente que está cumpliendo una profecía bíblica. Los líderes judíos, yendo a pedir eso, tampoco pensaron que Dios estaba usando todo su propósito. Ellos actuaron por su propia voluntad. Ese es el misterio de la Biblia. Dios toma las acciones de los hombres, sus actitudes, sus dichos,
Nadie es marioneta, Dios no creó marionetas, creó hombres, pero atrás de todo eso está Dios entretejiendo cada una de las cosas para que se cumpla su voluntad. ¿Lo entiendo o no? Pero la Biblia lo enseña. Ese es el poder de Dios, la soberanía de Dios. Se cumplió la primera escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también la otra escritura, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, dice Zacarías. ¿A quién han traspasado? Zacarías dice, mirarán a mí. ¿A quién? A Jehová. A mí me van a mirar porque Él es Dios y Jesús es Dios. ¿Vieron cómo se cumple el propósito de estos textos? Dios orquestando, Dios diseñando, tomando las acciones de los hombres con sus actos, con su voluntad, con sus decisiones, pero llevando todo para que se cumplan sus propósitos. Y para verificar cada detalle de las escrituras que se cumplió al pie de la letra. Jesús controló no solo su propia muerte, sino también la manera en que trataron su propio cuerpo conforme con estar colgado en la cruz. Las acciones de estos soldados indiferentes a Dios, Dios las toma y las usa providencialmente para cumplir la Escritura, mostrando la veracidad de las Escrituras, la autenticidad de Jesucristo como el cumplimiento de Él, de las Escrituras. Ahora sí volvamos a Lucas. ¿Sí? Primer punto, están los líderes religiosos y el soldado romano, pero Dios cuidó, preservó el cuerpo de su Hijo. Pero ahora entra en escena en Lucas, que es lo que nosotros venimos estudiando, creyentes. Hay dos grupos acá de creyentes, que Dios también usa sus acciones, sus dichos, y lleva a cabo sus propósitos. Versículos 50-54, entra en escena José de Arimatea. Pero el título es La valentía de José de Arimatea. La valentía de José de Arimatea. Versículos 50-54, por favor. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahí entra en escena, miren versículos 50, Lucas lo nombra un varón llamado José de Arimatea, dice. O sea, está hablando ahí de la región de la cual era, de la ciudad de Judea, eso queda aproximadamente a 30 kilómetros de Jerusalén. Pero Lucas da un detalle de quién era este hombre. Hasta acá nunca apareció antes en Lucas. Y hermano, lo interesante de este hombre es que solamente la Escritura nombra acá, en la sepultura. En este momento, no aparece en otro más en la Biblia. Dios como que lo toma para este momento solamente. ¿Quién era este hombre? Bueno, miren ahí, dice ahí, Lucas lo describe que era miembro del concilio. Varón bueno y justo. ¿Quién era el concilio? Bueno, venimos estudiando. Fueron los que juzgaron al Señor en su juicio religioso, podemos decir. El Sanedrín. Era un concilio formado por 70 personas de las más destacadas de toda la nación de Israel. Generalmente eran los escribas y los fariseos. Y ahí está uno de ellos. Uno de ellos era José de Arimatea. Y dice, miren versículo 51, este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Quiénes son ellos? El Sanedrín. El texto no lo dice, pero él o se ausentó o cuando tuvieron que votar, él votó en contra. Era una persona prominente, era parte de la élite religiosa y política de la nación de Israel. En medio de tanta apostasía, tanta incredulidad, uno de ellos
creyó al Señor. Es creyente este hombre. Miren la descripción que da el versículo 50. Varón bueno y varón justo. Pero también le doy las descripciones que le dan los 4 evangelios, los 3. Lucas ya lo estamos viendo. Mateo dice que él era un hombre rico y era discípulo de Jesús. Juan dice que era discípulo de Jesús. Y esto es interesante. Y acá vamos a explayar un poco. Juan dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Y Marcos dice que era un miembro noble del concilio, o sea, no era solamente un integrante del Sanedrín, sino que era uno de los más nobles. Pero ¿escucharon lo que dijo Juan y lo que dice Mateo? Era discípulo de Jesús. Pero Juan dice que él era un discípulo secreto por miedo a sus propios compatriotas y a sus propios compañeros del Sanedrín. Y póngase un minuto en el zapato de este hombre. No dice cuándo creyó, seguramente escuchó al Señor, entendió el Evangelio, porque viene en versículo 50 da descripciones de un creyente, dice varón bueno y justo, y Lucas resalta mucho eso. Generalmente a los creyentes los llama justos. Habla así también de Simeón, Lucas capítulo 2, cuando dice que esperaba ver la consolación de Israel, de Elizabeth. En medio de tanta hipocresía, tanta religiosidad, tanta incredulidad, Dios tiene su remanente y salva a personas de este tipo de lugares. Pero este hombre, hubo algo en su corazón que dijo, basta, yo no puedo ocultarme más. Yo no puedo seguir negando lo que yo creo realmente. Ni, a pesar de los miedos, y como decimos acá en nuestro país, yo me la voy a jugar. Y escuchen bien, mire, vamos a ver algo que él toma una decisión y da un paso que es sin retorno. No hay vuelta atrás con lo que él hace ahora. Él se está jugando la vida, literalmente. Porque miren lo que hace. Miren el versículo 52, por favor. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Recuerdan que recién vimos en Juan, y los judíos, los líderes religiosos, van a Pilato y ¿qué les pide? Que le cremen las piernas. Yo estoy seguro, el texto no lo dice, que seguramente ellos están saliendo y que está entrando ahí es José de Arimatea. Porque primero van ellos y luego va este hombre. Y Marcos, el Evangelio de Marcos dice que él entró valientemente a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Vieron qué pasa? De tener miedo a declarar su fe, a lo que él cree, a lo que él sabía de Jesús, y dice que pide osadamente el cuerpo del Señor a Pilato. Y también Marcos dice que era un miembro noble del concilio. O sea que no cualquiera iba delante de Pilato. No le importó nada. Y acá hay dos cosas, hermanos. Miren versículos 52 y 53. Hay dos verbos ahí que muestran estas dos cosas importantes de este hombre. Primero, dice que fue a Pilato. Él era judío. Él era miembro del Sanedrín. Y él sabía que al estar al frente de un gentil iba a estar ceremonialmente impuro para participar de la fiesta de la Pascua. No le importó. No le importó. Acá el punto es, no le importó su religión. Él entendió que ya su religión, el judaísmo, con lo que como vimos el domingo pasado, él seguramente vio las tinieblas, él seguramente capaz que vio el velo cuando se rasgó, el terremoto, los creyentes resucitados, no le importó. Él entendió que eso era basura para él. Que la religión que él decía creer apegada a eso, no le importó, era basura. Y no le viene a la mente el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3?
Yo era judío, hebreo de hebreo, fariseo, pero todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y hallar su conocimiento en Él, el cual lo he perdido todo. Y eso es lo que hace una persona cuando cree en Cristo y se arrepiente. Su religión no le importa más nada. ¿Qué le importa? Él es Cristo. Y hay otra cosa, miren versículo 53. Y esto es emocionante, hermano, cuando uno está estudiando, ve el texto y lo queremos transmitir también a ustedes. Yo no sabía esto, pero miren, ¿quién fue la persona que, no, el texto no lo dice, no dice si él fue solo, o acompañado por un soldado, o por un siervo? José de Arimatea era un hombre muy rico económicamente, pero miren, dice quitándolo. ¿Qué hace José de Arimatea? Va a la cruz, seguramente, no sé cómo es, lo vuelca a la cruz, empieza a quitarle los clavos y empieza a lavarle el cuerpo a Jesús. Esa era una costumbre judía. Está tocando un cadáver. Un judío, tocar un cadáver, significaba estar 7 días ceremonialmente impuro. No le importa nada. Cristo primero por encima de todo. Déjame hacer una pregunta, déjame hacer a la iglesia, a todos ustedes. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de identificarte genuinamente por el Señor? A los jóvenes que están cursando las universidades, en los colegios, nosotros en nuestros trabajos, en el vecindario, ¿estamos realmente dispuestos a lo que hizo este hombre? Él, como todo creyente, tuvo miedo al principio, y es así o no, usted no lucha. Y muchas veces somos miedosos, somos cobardes y no queremos predicar el Evangelio para no caer mal de preentrada, de decir, bueno, pero no entrar tan ofensivamente, o sí o no, o solamente a nosotros nos pasa. Y esa es la lucha del creyente genuino. Me viene a la memoria Pedro lo negó, pero Pedro amaba al Señor. Y llega un punto en nuestra vida en la cual, hermanos, esto es fruto de salvación. ¿Por qué? Porque en la Biblia no encontramos a un espía creyente. ¿Saben lo que es un espía, no? Un espía vive de espía, nunca se revela su identidad. Y en la Biblia no encontramos espías creyentes. Las personas que Dios salvó, tarde o temprano, se identifican y confiesan a su Señor que los salvó. El que me confesare delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, dice el Señor. Y confesar es un verbo en griego, es homología, es decir lo mismo. El que dice lo mismo de lo que cree, de lo que el Padre dice de mí, yo voy a decir lo mismo a mi Padre de esta persona. Hermanos, esto es fruto de salvación. Vos no podés hablar de Cristo si no lo amás y si no lo tenés. Por supuesto que luchamos, pero no se puede vivir toda la vida no hablando de Cristo. Y este hombre, mire el versículo 53, dio un paso en el cual no había vuelta atrás. Porque, hermanos, en este mismo momento, identificarse con el Señor era ser aislado socialmente, aislado económicamente, y quizás ser juzgado por sus propios compatriotas, compañeros de Sanedrín, a la muerte por traición. ¿Recuerdan Juan 9? El ciego, cuando qué? Yo no sé, yo sé que él me dio la vista y fueron a preguntar a sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntale a él, dice. ¿Y eran qué? Expulsados de la sinagoga. Y expulsados de la sinagoga significa ser aislados socialmente, pérdida económica. En este término no importa nada. Este hombre está evitando, y Dios está usando su acción, su amor al Señor, su lealtad al Señor. ¿Saben para qué?
¿Saben cuál era el destino de las personas que morían crucificadas por el Imperio Romano? Era una ley. No podían ser dados a sus familiares, eran sacados de ahí, porque las muertes de la crucifixión eran como escarmiento, y eran tirados, literalmente, a un lugar físico que se llama el Gehenna. ¿Saben lo que era el Gehenna? Era un basural en Israel. Que el Señor toma ese lugar a modo de ilustración muchas veces en la Biblia. Era un basural donde continuamente había fuego, olor a basura, a mugre, a cadáveres. Se quemaban los muertos ahí de los crucificados. Y donde nunca el fuego se apagaba. Y el Señor toma esa ilustración y dice, así es el infierno, donde el fuego nunca se apaga. Lo toma como ilustración, el Gehenna. Pero miren ahí, Él quitó su cuerpo, lo envolvió en una sábana, versículo 53, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Este hombre era rico, dice Mateo, tenía en un lugar, miren ahí dice, Mateo lo dice que era de él, de su propiedad, fue y puso el cuerpo del Señor en una peña que él había comprado. Quizás había sido para su familia o para él, pero yo estoy seguro que nunca él pensó que iba a ser para el Señor. Pero Dios, que lo controla todo, está usando su amor, su lealtad, y está orquestando todo para que realmente eso era, miren ahí, para el Señor, preparado para... Y donde nunca había sido puesto ningún cadáver, o sea, ese lugar nunca tuvo la descomposición y la putrefacción de lo que era un cadáver. El santo no verá corrupción, dice la Escritura. Pero más allá de eso también, lo interesante de todo esto, Dios está orquestando todo para cumplir sus propósitos, para que la Escritura se cumpla al pie de la letra. ¿Qué Escrituras? Isaías 53:9. ¿Me acompañan por favor ahí? Yo lo tengo acá, pero quiero que ustedes lo lean porque da un detalle impresionante. Isaías 53, versículo 9. Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, nos da todos los detalles de la muerte del Señor y de su sepultura también. Pero el versículo 9 da un detalle que acá se cumple al pie de la letra. Por favor, vamos a leerlo. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Vieron? ¿Están ahí? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo acabamos de decir. ¿Cuál era el fin del cuerpo del Señor? ¿Cómo murió? Con los impíos murió como ladrón, con los ladrones, iba a ser quemado, iba a ser arrojado, sin gloria. Pero miren qué dice ahí, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué dice ricos? Si acá hay una sola persona. Se equivocó la Escritura. Está hablando de, acá vemos un singular, un hombre rico, y ahí dice ricos. No se equivocó, porque Juan relata que en el mismo momento aparece otro creyente, otro hombre rico. ¿Sabe quién es? Nicodemo. Juan 19:39 dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, recuerdan Juan 3, hace poco lo predicamos, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe. No es aloe, porque está el acento en A. Siempre decimos aloe, ¿no?
aloe, dice ahí, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, quien José y Nicodemo, y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas. Juan 19:40 estoy leyendo. Como es costumbre sepultar entre los judíos. Y escuchen esto, versículo 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. En el mismo lugar, cerca donde Jesús fue crucificado, oh casualidad, miren ahí, había un huerto. Y oh casualidad, en el huerto había un sepulcro nuevo. Y oh casualidad, pertenecía a José de Arimatea. Jesús murió a las 3 de la tarde. Él tenía que ser sepultado en un lugar cerca, porque no podían transportar un cuerpo lejos, porque se acercaba ¿qué? El día de reposo. ¿No ven? No sé si están entendiendo lo que la Biblia está diciendo. No sé si Dios usando a este hombre, motivado por el amor al Señor, de su corazón, salió de las sombras, Él está apresurándose, no solamente para violar el día de reposo, sino que Él se ha contaminado a sí mismo ahí a Pilato. Él se contaminó tocando el cuerpo, pero no le importa nada. Pero Él está siendo motivado a hacer esto en sus propias motivaciones y decisiones libres. Pero escuchen esto, pero tras bambalinas, dice un autor, está determinado por Dios para que se cumpla al pie de las letras Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea y Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre rico. Vuelvo a reiterar lo que estos textos están enseñando. La soberanía de Dios usando las acciones y las motivaciones de los hombres. Usted dice, pero ¿cómo que Dios sí las usa? Es su poder, es su soberanía, es su sabiduría. Las orquesta, las diseña, las entreteje para cumplir su voluntad. Y se cumplió al pie de la letra Isaías 53:9. Nicodemo sale también de su comodidad, se identifica con el Señor y hace algo maravilloso. Lucas no lo dice, pero acá dice que él trajo 100 libras de todas esas especies. Eso eran 32 kilos. Eso era algo muy costoso. La idea, hermanos, es que acá Jesús está teniendo una sepultura digna de un rey. Ese es el punto. Murió con los ladrones, uno al lado del otro, uno creyó. Pero tuvo una sepultura, conforme a la Escritura, digna de un rey. Hechas por 2 discípulos que tenían miedo de identificarse con el Señor, pero que se dijeron basta, hicieron un paso que en el cual no hay vuelta atrás. Y como la Biblia luego lo enseña, ¿no? Ese es el costo de seguir a Cristo. Para las personas que están acercándose a la iglesia, están viniendo, les tenemos que decir la verdad, no le podemos mentir. Si alguna vez escuchaste decir que seguir a Cristo es todo lindo, que se te van a solucionar tus problemas económicos, tus problemas familiares, tus problemas matrimoniales con tu pareja, te estoy diciendo que te mintieron. No es así. Y si tu motivación es estar acá, por eso, yo estudiando esto confío que Dios te trajo acá. Y Dios quería que escuches este mensaje. Pero también te estoy diciendo que si vos viniste con esa motivación, no es una motivación correcta, es la equivocada. Porque la Biblia no habla de eso. Y ahí están Dios usando a esos 2 creyentes amorosos que aman al Señor, que luchan, que tienen miedo, pero que dan un paso en el cual no vuelven atrás. Y le dieron una sepultura digna de un rey. Y Dios usando su amor, sus motivaciones para que se cumpla al pie de la letra la Escritura, la palabra de Dios. Hermanos, no podemos vivir una vida de espía cristiano. Una vida no confesando.
Te digo, la Biblia lo dice, no sos creyente. Luchamos, muchas veces caemos, tenemos miedo, somos cobardes, pero hablamos del Señor, tenemos que hablar del Señor. Esto es una motivación también, como iglesia y para nosotros. Hermano, también te digo, nada es casualidad en tu vida. Nada es casualidad. Dios lo controla todo. Y eso para nosotros, los creyentes, es un motivo de aliento y de gozo. En no basarnos en las circunstancias que son difíciles y adversas y que no van a cambiar muchas veces. Un hijo rebelde, un esposo incrédulo, un trabajo que no soy reconocido, no sé. Pero Dios, nada escapa de sus manos soberanas. Y amigos, si estás escuchando o estás viniendo a la iglesia y no conoces a Cristo, Cristo no es tu Señor, no te arrepentiste de tus pecados todavía, no crees en Él, sabes de Él, pero no confiaste en Él, no abrazaste por la fe a Cristo todavía, no lo dilates más. No lo dilates más. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Yo estoy seguro que Dios te trajo hoy hasta acá. Dios permitió que hoy te levantaras y vinieras, con la motivación que sea. Pero Dios quería que vos escuches, como hermanos, como ustedes, recuerden su salvación también. En el momento exacto, algo escuchó un amigo, una radio, el pastor La Colimba, como siempre dice, lo que sea, leyendo la Biblia. Dios usó eso. En el momento exacto, en el minuto exacto, Dios usó eso. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? No lo dilates más. Anda a Cristo, abrazalo por la fe, arrepentirte de tus pecados. Y también, hermanos, lo que estamos viendo acá, la Escritura se cumple a la exactitud. Cristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Todas las profecías concuerdan en Él. Él es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Y así como se cumplió a cada detalle de su muerte y su sepultura y su resurrección, así se va a cumplir también lo que Él prometió para lo que está por venir. Que Él va a venir. Maranata, hermanos. Cristo viene, ¿amén o no? Amén. Cristo viene. Es lo que Él dijo y Él va a venir. Y para finalizar, miren versículos 54 y 55. Los que participaron de la sepultura del Señor. Vimos en Juan los líderes que odiaban al Señor y un soldado que lo traspasó. Indiferente. Pero Dios orquestando todo para preservar su cuerpo. Vimos a creyentes con miedo ahí, pero que se juegan la vida ahora por el Señor. Y el Señor los usa. Y acá vemos las testigos oculares de su sepultura. Las testigos oculares de su sepultura. ¿Quiénes son? Las mujeres del versículo 49. Miren, versículo 49, pero todos sus conocidos, vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Vimos lo de José, vimos lo de Nicodemo, versículo 54 a 55, por favor. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Miren versículo 54, era el día de la preparación, o sea, estamos en viernes todavía. El texto no lo dice, es viernes. Hoy lo dijimos en el inductivo, ¿por qué? Porque los judíos no cuentan los días como contamos nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ellos cuentan el calendario debido al día de reposo. Primer día de la semana, domingo, segundo día, tercero, cuarto, hasta llega el viernes, el día de la preparación. Estamos en viernes todavía. El día sábado comienza el viernes a la tarde, cuando cae el sol. Y ahí lo dice, mira el texto, que estaba por comenzar el día de reposo. No era a las 12 de la noche, porque otra vez, un detalle, los judíos no cuentan las horas
desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, no, desde la caída del sol hasta la otra caída del sol. Miren el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, Lucas lo vuelve a citar, siguieron también, miren los verbos, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿A quiénes siguieron? A José y a Nicodemo. Ellas fueron con una intención. Ellas querían honrar al Señor. Ellos querían darle un trato a su cuerpo, porque amaban al Señor. Pero se encontraron con una sorpresa. Oh, imagínense la escena. ¿Quiénes son estos dos? Si nunca los vimos por ningún lado. Y capaz los conocían, pero este no es Nicodemo y no es José. Unos son judíos. Imagínense la sorpresa. Pero también ellas estaban emocionalmente dañadas porque su Señor había muerto. Y ahí están, día viernes, cerca de las 6 de la tarde. Seguramente estas mujeres se sorprendieron a ver a José y a Nicodemo. El texto dice que ellos no la ayudan, simplemente observan lo que estos hombres hacen. Y una vez más, Dios usando las acciones de los hombres, en este caso de las mujeres, llevando a estas mujeres ahí por su propia voluntad, sin saber lo que están haciendo, pero ellas, hermanos, ¿saben por qué es importante su aparición? Porque ellas fueron testigos de dónde enterraron al Señor, en el sepulcro. Le dice, miren ahí, siguieron y fueron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Saben por qué esto es importante? Lo vamos a estudiar el domingo que viene. Porque hay una de las tantas estupideces, vamos a decir tonteras, no vamos a decir estúpido porque debemos cuidarnos acá en el público, pero es algo tonto que se dice que Jesús no resucitó. ¿Saben por qué? Hay una de las tantas tonteras es que las mujeres se equivocaron de tumba. Usted se ríe, yo veo acá, pero es así. Se equivocaron de tumba. Entonces fueron a la tumba equivocada. ¿Y cómo va a resucitar si no era la tumba del Señor? Miren ahí, versículo 55. Siguieron, fueron y vieron el sepulcro. ¿Y cómo fue puesto su cuerpo? Estas mujeres, fieles al Señor, yo creo que nunca tuvieron en mente lo que fueron testigos. Fueron testigos de su muerte, fueron testigos de su sepultura y fueron las primeras que vieron al Señor resucitado. Miren, se los leo, lo vamos a ver el domingo que viene. El primer día de la semana, o sea, ya se acercaba el día de reposo en el 56, ¿no? Ya llevaron las especies, no pudieron ungir al Señor, ya estaba solamente ya cayendo el sol, ya eran las 6 de la tarde, tuvieron que dejar eso, pero vuelven el domingo, primer día de la semana, muy temprano, dice otro evangelio. Vieron el sepulcro. ¿Qué sepulcro? Del cual ellos vieron a José y a Nicodemo enterrar al Señor, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas más, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo vamos a ver el domingo que viene. Por eso es importante, hermanos. Ellas fueron testigos de dónde lo pusieron y ellas van a ser las primeras, lo vamos a ver el domingo que viene, que vieron al Señor resucitado. Que vieron al Señor resucitado. Ellas, sin saberlo, estaban siendo usadas por el Padre. A modo de conclusión, ¿no? Ellos, sin saberlo, estaban siendo usados por el Padre para que tengan una prueba irrefutable de su resurrección. Hermanos,
La enseñanza central de esto es que el Señor reina por sobre todas las cosas. Cada detalle. La Biblia dice que ni aún los cabellos de tu cabellera están contados. ¿Sabías eso? Él lo sabe, yo no. Él sabe todo y cada cosa que yo vivo minuto a minuto, nada escapa de su mano soberana. Usa mis acciones, las tuyas, pero todo es propósito divino. Las escrituras son verdad. Hoy la Biblia es tan atacada, ¿sabían eso? Que se contradice, que no tiene la verdad, que hay más revelación. Hermanos, la escritura, lo que tenés en tu mano, es la palabra de Dios. Créela, estudiala, amala y predicarla. Y amigo, si vos nos estás visitando y todavía no confiaste en Cristo, no creíste en Cristo, hoy es el día de salvación. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante del juez? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿de qué? ¿De la muerte? El juicio. No hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que vengas a Cristo, que confíes en Él por la fe, que abraces el Evangelio, que entiendas tu pecaminosidad, que decir, yo no puedo más, yo soy tan inmundo delante de Dios. Hoy es el día. Él está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. El único pecado que Dios nos perdona, ¿saben cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Viendo, Señor, la sepultura de Cristo, nos impacta que aún, Señor, como vimos hoy, muerto en el cuerpo, pero orquestando todo, diseñando todo en cada detalle. Nosotros hoy, Señor, tenemos la revelación completa de la Biblia y sabemos todo eso porque tu palabra lo dice. Pero estos hombres, Señor, no, y sin embargo vemos su fe, su amor, su lealtad de Nicodemo, de José. Su miedo también, que muchas veces nos identificamos con ellos, seguro, Señor, porque muchas veces te negamos. Señor, qué gran ejemplo para poder, Señor, ver que hombres comunes, corrientes, un día dieron un paso, Señor, en la cual no había vuelta atrás y se identificaron a pesar del precio y del costo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos y a salir de nuestra comodidad muchas veces y a predicar el verdadero evangelio, a confesarte delante de los hombres. Para eso nos ha salvado también, Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. Y Señor, también si hay personas que todavía no creyeron, no se arrepintieron, no son salvos, no tienen la salvación, Señor, como iglesia le estamos dando el Evangelio y están escuchando a través de estos textos tu palabra. Señor, oramos que tengas gracia y misericordia con ellos, que como la tuviste con nosotros y los salves. No solamente por ellos, sino también por nuestros hijos, por nuestras hijas. Quítale la venda de los ojos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.